para esta sesión 14 del Seminario de Marxismo y Emancipación de la Mujer. Esta sesión da inicio al bloque 5 dedicado a la dictadura del proletariado y a la emancipación de la mujer. En este vamos a tratar sobre las transformaciones de la situación de la mujer que se alcanzaron tras la victoria obtenida por en el primer proceso revolucionario socialista. Intentaremos también comprender por qué esta dictadura del proletariado es el orden político que puede dar solución al problema de la emancipación de la mujer y cómo también es el que abre la posibilidad para la emancipación universal. En esta sesión 14 en concreto hemos leído y nos va a explicar David los últimos textos del bloque de la mujer en el desarrollo social de Kollontai, de esta serie de conferencias que hemos ido viendo en sesiones anteriores. Y en estos, pues, con lo que conocemos es una exposición de primera mano sobre los cambios que se estaban llevando a cabo respecto a la emancipación de la mujer y a la situación de la mujer en la sociedad en esta primera etapa del desarrollo del socialismo de la URSS. Habéis visto, son 5 textos bastante sencillos y pues le doy paso directamente a David, que no necesita presentación por su parte porque ya lo conocéis todos, para que nos los explique un poquito. Pues nada, vamos a entrar, como dice Lucía, en la sección de la dictadura del proletariado. Y esta sesión en realidad le correspondía a una compañera de La Manchuela, que es una pena que la cambiase en el horario de trabajo. Y vamos a ver el contenido de los textos de Kollontai en una presentación un poco pobre, porque yo con otros compromisos no he podido atender todo lo bien que debería, con un PowerPoint bien elaborado. Bueno, pues eso, vamos a terminar de esas conferencias, vamos a ver pues las 6 últimas, que están básicamente dedicadas a la dictadura del proletariado, aunque una es introductoria, ¿no? Es la del trabajo de la mujer durante la guerra, que es el momento inmediato previo a que la clase obrera y el campesinado ruso tomasen el poder. Como se trata de ver la situación de la mujer bajo la dictadura del proletariado, y es un concepto que creo que no hemos explicado, bueno, pues aquí poner sobre la mesa que es un concepto marxista básico, elemental, un concepto que Marx, en una carta de 1852 a Beidemeyer, le indica que es uno de sus pequeños aportes al socialismo. Marx dice, no, si yo no inventé la lucha de clases, la lucha de clases, perdón, yo no la descubrí, la lucha de clases ya la habían descubierto antes que yo, otros historiadores burgueses y economistas, y me dice Marx, yo me limité simplemente a comprender que la sociedad de clases no es, tiene una duración determinada en la historia, no es eterna, no es necesariamente eterna, y que a la sociedad capitalista le sigue necesariamente la sociedad comunista por el propio desarrollo de sus contradicciones, y que en esa fase de destrucción y de transformación de lo legado por la sociedad capitalista y construcción de la sociedad comunista, ese periodo políticamente se define como la dictadura del proletariado, que lo podemos también calificar como el poder en manos de la clase obrera, y que es, por supuesto, lo opuesto a la dictadura de la burguesía. Nosotros en España vivimos en una dictadura de la burguesía, bajo forma hoy en día, formas democráticas. El franquismo era una forma dictatorial. En cualquier caso, en uno y otro sistema, el franquismo el régimen de 78, lo mismo que la República Francesa contemporánea o cualquier otro estado burgués, son estados de dictadura del proletariado, perdón, estados de dictadura de la burguesía, donde esa clase ostenta el poder mediante mil mecanismos formales e informales, ¿no? Y todo el aparato del Estado está orientado a eso, incluso las concesiones que hace en algunas ramas a la clase obrera para asegurar el poder del proletariado. Que sí que merece la pena poner sobre la mesa que Lenin defendió muy enfáticamente desde finales del siglo XIX mantener en el programa el concepto de dictadura del proletariado, de la lucha de la clase obrera por establecer su dictadura, que el oportunismo ya entonces se había procurado librar de ese concepto, lo había querido erradicar para buscar una terminología
que pareciese más democrática y que se amoldase a los valores burgueses, y que ese mismo oportunismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, al cual Lenin no dejó hueco en Rusia, se volvió a abrir camino en Europa Occidental, en el eurocomunismo, y el eurocomunismo, por supuesto, que rechaza también la idea de la dictadura del proletariado. Y creo que también merece poner sobre la mesa que en la constitución contemporánea de la República Popular China, la dictadura del proletariado aparece como la descripción esencial de la República Popular China actual. En el caso de España, el carrillismo, Carrillo, vamos, Santiago Carrillo, dijo que la renuncia al leninismo, argumentó la renuncia a la dictadura del proletariado como parte de la renuncia al leninismo, como considerar el leninismo un marxismo solo para un momento del pasado de la historia rusa y no un desarrollo universal del marxismo, como había concluido Stalin, como habían concluido los bolcheviques y como había concluido todo comunista de la Internacional Comunista al fallecer Lenin, cuando se hizo balance de los aportes de Lenin, ¿no? Pues el oportunismo eurocomunista carrillista necesitaba deshacerse de los aportes de Lenin y deshacerse también de un aporte elemental de Marx, que es la dictadura del proletariado, sin la cual no hay marxismo consecuente, ¿no? De hecho, Lenin califica la defensa de la dictadura del proletariado como la piedra de toque para saber si alguien es marxista o no. Uno puede decir que está a favor del comunismo, que está a favor de la lucha obrera en el marco de la lucha de clases, pero la piedra de toque reside en comprender lo esencial que es que el proletariado siente su sistema de dominación política, que es de dominación contra la reacción y al mismo tiempo es de liberación, de emancipación, de participación democrática para el conjunto de los trabajadores. Bueno, pues aclarado esto, vamos a ver un poco en los textos de Kollontai, pues esta idea que nos atraviesa a todos ellos, ¿no? Como en cada paso en la dirección del comunismo se acerca a la mujer, en efecto, a la liberación total y completa. Esta es la gran premisa práctica comunista y lo que hila orgánicamente la lucha de emancipación de la mujer con la práctica comunista como un todo codependiente. Vamos a ver lo que es codependiente, porque ya habéis leído que en el último apartado Kollontai hace un balance de todo lo que contribuyeron las mujeres a la revolución y más que a la revolución, digamos, previa a la toma del poder, también a las primeras fases de la construcción socialista. Entonces el comunismo avanza con la participación de las mujeres, no es que el comunismo avance sin las mujeres, no, avanza con las mujeres lo hacen avanzar y además en ese hacerlo avanzar de hombres y mujeres conjunto se obtiene la liberación del trabajo, de los trabajadores, la liberación de las mujeres, la liberación de los países oprimidos, etcétera, ¿no? Por eso el comunismo está interna y necesariamente ligado a la emancipación universal de los seres humanos. Aquí estamos viendo un aspecto de la emancipación universal, pero es una necesidad histórica atender esa relación interna que está implícita en el desarrollo mismo del comunismo y que Kollontai aquí nos expone un poco en los primeros años. También hay que tener en cuenta que aquí Kollontai está sacando conclusiones de una etapa muy, muy, muy breve de la construcción del socialismo. Son unas conferencias de la primavera de 1922, entonces su perspectiva, la perspectiva que tienes, no llega ni a 5 años, ¿no? Hoy en día tendríamos muchas más experiencias, mucho más prolongadas, y no sé si quizás en otro seminario, otro año, el año que viene o cuando sea, se podría ver lo mismo que ha hecho Kollontai con otros autores, otras autoras de la URSS, de Cuba, de Vietnam, de Laos, de China, de Corea, cómo se han evolucionado los progresos, dificultades, avances, reformas en cada una de las etapas para conseguir esa liberación total y completa de las mujeres, para avanzar hacia allá, igual que los países avanzan hacia el comunismo, aunque el comunismo no ha sido alcanzado todavía en ningún país socialista, porque no es, como la misma pregunta dice en el texto, es un proceso muy largo. Bien, el primer texto nos habla sobre el trabajo de la mujer durante la guerra y a Kollontai le interesa centrarse en esto porque la guerra imperialista, o sea, la Primera Guerra Mundial, la que tuvo lugar en la década de los años 10 del siglo XX, preparó el terreno de la dictadura del proletariado. Bueno, ahí surge la Revolución de Octubre del 17, en el contexto de la guerra, que la resumieron y Unai cuando hablamos de Zetkin y de las tareas de Zetkin y de Lenin en la Internacional Comunista y en
asegurar que los partidos, luchar para que los partidos de Europa, muchos lastrados por el oportunismo, en vez de entregarse a apoyar a sus gobiernos burgueses en la guerra imperialista, en una guerra de rapiña. La guerra imperialista es una guerra de rapiña entre potencias para luchar por el reparto, un nuevo reparto del mundo. En vez de que los partidos obreros estén validando eso, pues la propuesta bolchevique ya sabéis que era la guerra civil dentro del propio país contra la burguesía. Pues, pero claro, desde el punto de vista de la emancipación de la mujer, hay también otros terrenos, otras cuestiones importantes en el curso de la guerra. Y básicamente consiste en la fuerte incorporación que tuvo lugar en las mujeres a la gran industria en el contexto del envío de millones de hombres al frente. Aquí creo que convendría reflexionar sobre cómo la mujer obrera a lo largo de la historia ha actuado no, se le posiciona objetivamente, económicamente, como una parte del ejército industrial de reserva. O sea, en momentos de auge de la producción, muchas mujeres que en el pasado no habían trabajado son atraídas no habían trabajado, quiero decir, en la producción social. Son atraídas a la producción social y en el momento de crisis económica son repelidas. Por supuesto, en este zigzag lo que ocurre es un engrosamiento continuo de la cantidad de asalariados y asalariadas del capital. Pero esto sigue pasando hoy, por ejemplo, en España. O sea, en la cantidad de mujeres proletarias directas, o sea, directamente asalariadas de un capitalista, no deja de aumentar desde el siglo pasado y a día de hoy sigue aumentando, está atrasada respecto a países de Europa. Y bueno, pues ahí en el marco de la Primera Guerra Mundial, por esas condiciones militares, sufrió un avance especial, ¿no? Esta incorporación. Una incorporación que sirvió a la explotación capitalista brutal y que se esfumaron rápidamente los viejos discursos morales sobre lo que la mujer debía o no debía hacer en cuanto al trabajo nocturno, en cuanto a los trabajos pesados, ¿no? Allí Kollontai nos cita también a socialdemócratas, o sea, a estos partidos presuntamente obreros, pero que estaban funcionando al servicio de la burguesía de su país, animando el espíritu patriótico de una guerra imperialista y la entrega de las mujeres a la producción para la guerra, para una guerra de opresión, que por supuesto la entrega de hombres y mujeres a la producción para una guerra de liberación es un fenómeno revolucionario, progresivo, progresista y liberador, ¿no? Pero no era el caso en la Primera Guerra Mundial por parte de las potencias imperialistas. Y bueno, esa situación de incorporación de las mujeres, de explotación laboral enorme en el marco de la Primera Guerra Mundial, se dio en condiciones durísimas. También nos cita Kollontai casos de largas horas de trabajo y pésimos salarios, una enorme inflación, muchas protestas de mujeres y precisamente por eso un congreso internacional que que iba a tener lugar en agosto de 1914 de la Internacional Socialista y que se cancela, la primera conferencia que se recupera a nivel internacional para discutir cuestiones obreras es justo sobre la situación de la mujer obrera en la primavera de 1915, ¿no? Debido a esa situación tan dura. Y acaba la guerra, mm, con los hombres son enviados de nuevo del frente al país y entonces la mujer necesariamente es expulsada de la producción. Y nos dice Kollontai, no tanto por razones económicas, no por razones económicas, sino porque esos hombres que habían estado frente a la muerte, que sabían empuñar un arma y que en el marco internacional había estallado la Revolución Rusa y que se había abierto una vía, una dirección de liberación para la clase obrera, si no se les daba un puesto de trabajo, corrían riesgo la estabilidad de la dictadura, de la burguesía. Así que Conta insiste, creo que incluso dos veces, en que en esa incorporación de los hombres a la industria y la expulsión de las mujeres en este momento de la guerra tiene más que ver la coyuntura política y la posible desestabilización del régimen burgués en estas potencias imperialistas más que la cuestión económica. Sí reconoce Kollontai que hay algunas pequeñas concesiones arrancadas en el momento inmediato después de la guerra, que también las atribuye a, a los avances, a los progresos logrados en la República Socialista Rusa. Y
Y eso, bueno, lo podemos cotejar, eso que dijo Kollontai, que el mismo estado de bienestar, las mismas concesiones que se habían logrado en Europa Occidental, se empiezan a revertir cuando, cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Esa correlación es una correlación de larga data y empieza, nada más surge la Unión Soviética, es la obligación a la que se ven los países burgueses de dar determinadas concesiones en determinadas materias, en materia de voto a las mujeres, de derechos a los trabajadores, de vacaciones, reducción de jornada, en todo momento está presente el enorme peso de la Rusia socialista. Y cuando desaparece ese peso en el plano internacional, pues, como todos sabéis, los años 90 y principios de los 2000 son terroríficos en cuanto a contrarreforma burguesa en los propios países capitalistas y, por supuesto, contrarreforma capitalista en los territorios de la ex Unión Soviética. Y entonces el momento ese de la paz, una vez se ha alcanzado y ha pasado la Primera Guerra Mundial, el balance que hace Kollontai es que la situación de la mujer en los países capitalistas, pese a esas pequeñas concesiones, no puede progresar porque la mujer sigue siendo todavía la criada de la familia, la criada de la familia y de la sociedad. Esa contradicción que venimos estudiando entre el trabajo doméstico y todo lo que tiene que ver con la vida familiar y el trabajo social, en los países capitalistas se mantenía terriblemente. Y lo que nos inmediatamente cierra Kollontai diciendo que este problema, quien lo empezó a resolver, es la Unión Soviética. Y bueno, este problema sigue siendo hoy sí, no ha dejado de estar presente. Luego podemos debatir los cambios que ha habido. Y entonces ya el apartado 10 nos sitúa en el marco de la dictadura del proletariado, ya en la victoria de la Revolución de Octubre de 1917 y los cambios fundamentales que se producen a partir de entonces, sobre todo Kollontai nos va a hablar fundamentalmente de los cambios económicos que empiezan a posibilitar una nueva posición de la mujer en un aspecto fundamental que ya todo el que ha seguido el seminario, toda la que ha seguido el seminario ya lo sabe, que es el lugar que ocupa la mujer en la producción social, ¿no? Claro, como los medios de producción fundamentales pasaron a ser propiedad del pueblo en el marco de lo que se conoció como comunismo de guerra, ya sabéis que la Unión Soviética de 1917 a 1922, no, perdón, la Unión Soviética no, la Rusia socialista, que todavía no era la Unión Soviética, ese primer periodo de casi 5 años es el periodo de comunismo de guerra, o sea, cuando eh, la Rusia socialista naciente tiene que enfrentar la contrarrevolución blanca, la cual es financiada, apoyada, armada y también entran ejércitos de más de 10 potencias capitalistas a atacar a Rusia, ¿no? Entonces lo primero que tiene que hacer Rusia, la Rusia socialista naciente, es defenderse de la contrarrevolución interna y externa que le está agrediendo. Y ahí hay que aplicar lo que se llamó el comunismo de guerra, que es una centralización de todos los recursos en que incluso al campesinado pues no queda más remedio que requisarle el excedente y distribuirlo en las ciudades y las ciudades enviarle al campesinado pues los materiales que necesita, ¿no? Pero tuvo que ser un, un comunismo muy elemental de supervivencia, de lo que se llamó comunismo de guerra, no el comunismo al que aspiran los comunistas en un contexto de riqueza colectiva y bienestar general, ¿no? Sino esta situación difícil en la que había que organizar todo el país como un campo militar para vencer a la contrarrevolución, en lo cual hubo un heroico comportamiento del proletariado ruso y del campesinado ruso. Y luego, a partir de 1922, hubo que hacer unas rectificaciones porque ese modelo no servía para desarrollar el país y para mantener el bienestar de la población, solo servía para vencer en la guerra. Entonces empieza la nueva política económica, de la cual Kollontai fue una de las... fue crítica, no le convencía, no estaba inicialmente de acuerdo con ella, pero era la posición correcta, era la posición leninista, era la que se abrió camino. Ha habido otros muchos que después la han criticado. El camarada querido, respetado en todos los sentidos, ejemplo moral, pero en este punto equivocado, Ernesto Che Guevara consideraba que la ANEP fue el gran error de Lenin, ¿no? Y que a partir de ahí se instauró una especie de premisa que
de la cual se deriva la posterior caída de la Unión Soviética. Bueno, esto es un error de Che Guevara, que lo podéis leer en sus escritos, en sus apuntes económicos, pero la NEP era la política económica que la URSS tenía que aplicar en 1922 para que el campesinado, en vez de requisarle todo el excedente por encima de los que necesitaba para vivir, simplemente se le requisase una pequeña parte como impuestos y comerciarse con el resto, y la economía se fuese recuperando. Bien, pues en este contexto de justo inmediatamente previo a que se decida, o justo cuando se ha decidido la implantación de la NEP, de la nueva política económica, pero todavía no está en curso, sigue esta dirección centralizada que comenta Kollontai. Y bueno, entre otras cosas ya nos habla de cómo todo el plus trabajo, o sea, todo el trabajo excedente que hace cualquier trabajador por encima de su salario, eh, está controlado por el Estado y sirve al beneficio de todo el pueblo, ¿no? Pues en este momento es cuando se implanta el trabajo obligatorio, la idea de que no trabaja no come, que es por supuesto, esto es una oposición a las clases parasitarias, no es una oposición a quien tiene algún tipo de enfermedad, problema para trabajar. Todo aquel que tenía algún tipo de enfermedad o problema, o incluso las mujeres embarazadas, estaban exentas de esta situación, tenían una paga y demás, ¿no? Pero ese trabajo obligatorio, que por cierto tiene unos límites de edad diferentes para hombres y mujeres, era hasta los 50 o 55 para hombres, ahora no recuerdo bien, lo podemos mirar luego, creo que son 50, y un tope de 40 para las mujeres, de edad máxima. Pues esa iniciativa conta y la resalta eh, como un gran valor, una premisa central económica en la transformación de la vida de la mujer en las primeras fases de la Rusia socialista, justo porque rompe con la tradición bueno, de varios siglos, que ella misma nos había resumido, en la cual el trabajo de la mujer es esencialmente privado en el hogar, se la minusvalora, y este cambio va a permitir que la mujer muestre su capacidad de la producción social y, por tanto, pueda empezar a desmontarse todo el sistema otro de prejuicios y se puedan empiecen a removerse todas las relaciones caducas en el ámbito pues, de la familia, del matrimonio y demás, ¿no? Aunque también nos indica Conta que esto no es absolutamente óptimo y perfecto desde el inicio, que ese trabajo obligatorio, justo por los siglos de opresión, eh, las mujeres en general tenían un menor grado de formación. El trabajo obligatorio que se ven obligadas a asumir la mayoría de mujeres es un trabajo menos formado, por tanto, con menos salario, por tanto, en término medio, las mujeres cobran menos que los hombres, pese a que la Rusia socialista ya había establecido que a igual tarea, igual salario. Lo que pasa es que la diferencia de formación planteaba que habiesen muchas mujeres haciendo tareas, trabajos poco cualificados, ¿no? Y claro, el otro lastre de la cuestión del trabajo obligatorio era el peso de la maternidad y de las tareas domésticas, ante lo cual ya desde el nacimiento de la Rusia socialista se habían puesto en marcha salones cuna, jardines de infancia y también una serie de medidas de protección a la maternidad que permitiesen, hiciesen posible que ese trabajo obligatorio tuviese lugar, pero no bajo una doble carga. Luego veremos que esto tenía más realidad en la ciudad que en el campo, que la ciudad era donde más se podían hacer estas salas cuna, los comedores públicos, y que además estos comedores públicos, en la enorme dificultad del comunismo de guerra, o bueno, del contexto que el comunismo de guerra enfrentaba, que era el contexto de la invasión de, ya digo, más de una decena de países y de la lucha contra el terror blanco, pues obviamente había carencias en la Rusia socialista naciente, que además venía lastrada por todas las penurias de la guerra en la que se había metido el zar y que el gobierno de Kerensky había persistido en ella, ¿no? Y que solamente los bolcheviques firman la paz y sacan a Rusia de esa guerra, pues la situación no era fácil en Rusia.
Pero si se logró mantener la revolución es porque los trabajadores y los campesinos comprobaban que pese a las dificultades que no habían desaparecido, lo que se estaba construyendo era un país nuevo por el que merecía la pena luchar y sacrificarse, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de esas salas cuna, de esos jardines de infancia, de esos comedores públicos era sustituir poco a poco, así lo dice Kollontai, el hogar familiar individual, ¿no? Privado, por un hogar común más caro, más eficaz económicamente. Porque solo cuando la mujer quede descargada del monótono trabajo doméstico y de demás deberes familiares puede utilizar toda su fuerza de trabajo útil de manera social, ¿no? Y esta es la gran tarea base, la base económica en la que el comunismo debe encontrar diferentes estrategias para solucionarla y así abrir el campo de acción de la mujer en el trabajo social y, y por tanto, transformar radicalmente la situación de las mujeres en el conjunto de la nueva sociedad, ¿no? O dar la base para la emancipación. En las dos charlas previas, cuando comienza Kollontai la número 11, dice, bueno, que ya hemos hecho resaltar el valor que ha tenido para la liberación de la mujer en nuestra república el trabajo general obligatorio, y hoy nos ocuparemos con más detalle del trabajo de la mujer. Bueno, hay cosas aquí que os he adelantado en el curso del resumen que he hecho. Hay el hecho de que las mujeres estuviesen avanzando en la producción social y avanzando también en las actividades administrativas y en los soviets y en diferentes terrenos no implicaba que esto todavía hubiese un largo un largo recorrido que acometer, ¿no? Si leéis, bueno, lo vamos a comprobar leyendo a Lenin y a Stalin en la próxima quincena, lo podéis comprobar si leéis cualquier documento del Partido Comunista de China. Ningún comunista, los comunistas nunca han sido autocomplacientes cuando hacen un balance de la construcción socialista. La construcción socialista es una sociedad en transición y en desarrollo, donde hay innumerables tareas pendientes. Por supuesto, siempre en estas sociedades se han cometido importantísimos avances, pero siempre lo que se trata es de seguir progresando y seguir identificando el paso siguiente a resolver, ¿no? Y la dirección correcta para resolver los problemas, siempre teniendo en cuenta el conjunto de la sociedad socialista y teniendo en cuenta el desarrollo de la sociedad como un todo lleno de muchos problemas en los que hay que avanzar de manera coordinada, ¿no? Y, por supuesto, no se puede, eso no puede hacerse, eso sigue unas leyes de desarrollo, no se puede eh, avanzar a deseo en todo al mismo tiempo. No hay medios humanos ni medios materiales para lograr eso, ¿no? Y entonces, en este apartado, Kollontai nos plantea en qué aspectos ha habido varios progresos en este sentido y en qué aspectos de la emancipación de la mujer hay claramente tareas pendientes. Dice que el trabajo femenino no es ya la excepción, porque 2/3 de la fuerza de trabajo es de las mujeres, pero sin tener en cuenta, esto, debemos constatar, desgraciadamente, que la colaboración activa de las mujeres en la administración de la economía, en los comités de empresa y en los consejos de economía del pueblo es extraordinariamente pequeña, ¿no? Incluso allí donde las mujeres son mayoría en la plantilla, pues en los comités de empresa son minoría. Y bueno, ya la misma Kollontai aclara que, por supuesto, el cambio en la conciencia y de las costumbres es un cambio más lento que lo que se pueda obtener en el cambio económico. Nosotros hayamos estudiado el materialismo histórico, sabemos que la base económica determina la superestructura ideológica y que las relaciones de producción y las fuerzas productivas son la base de todo el conjunto de la sociedad, pero por supuesto esos cambios no son mecánicos ni inmediatos y todo país socialista también ha tenido que operar mientras hacía cambios en la base económica con una serie de políticas de educación, campañas, ¿no? Por eso también, bueno, de hecho, estas mismas conferencias de Kollontai es parte de eso. Es unas conferencias para formar cuadros que tienen que ir a recorrer todos los confines de Rusia para seguir haciendo avanzar la tarea del comunismo en general y en particular
de la emancipación de la mujer en el marco de ella, ¿no? Y aquí es donde ella nos habla del problema de igual salario por la misma labor, que era una demanda que habían hecho las feministas burguesas desde hacía tiempo y que también lo había hecho el movimiento obrero, pero que no había, el capitalismo no lo habían conseguido, el movimiento obrero revolucionario no lo había conseguido por la vía de la lucha por la reforma, pues básicamente la razón que da Kollontai es que la continua afluencia de mujeres con baja formación y no organizadas sindicalmente lanzaba a la baja el peso de los salarios del resto de mujeres, ¿no? Entonces, hoy podríamos constatar, después de muchos años de capitalismo y también en competencia con la Rusia socialista, aunque ahora ya no, aunque lo que vamos a ver es creciente competencia con la Rusia, con la China socialista, pero durante varios años de desarrollo de las relaciones capitalistas y de incorporación paulatina de las mujeres al trabajo y, por supuesto, a la formación, eh, esta situación ha ido, pues bueno, no cambiando radicalmente, pero es otra la situación y la idea de eh, salario igual por la misma labor es también ya reconocida en los países capitalistas, aunque no se haya, por supuesto, acabado con las dobles tareas y hay todavía mujeres, más mujeres que hombres fuera de la producción social, ¿no? Pero igual salario por la misma labor es algo ya reconocido, por ejemplo, en España, en la Unión Europea. Bueno, pues este avance lo consiguió la Rusia socialista desde el minuto uno. Lo que pasa es que ocurría eso, que creo que lo he dicho ya antes, la cuestión de la diferencia de formación. Por eso una de las tareas era desarrollar la formación y por eso dice Kollontai que es importante que tomen nota quienes están en los países capitalistas, que desarrollar la formación de las mujeres, de la mujer obrera en los países capitalistas, será útil también para la futura victoria del proletariado. O sea, todo lo que avance en la formación de la mujer trabajadora en un país capitalista es un punto de apoyo más elevado para cuando la clase obrera logre establecer la dictadura del proletariado en dicho país y comience la tarea de la construcción del socialismo. Y aquí también nos resalta, Kollontai reconoce que en cuanto a la protección general del trabajo, quedan enormes tareas y que muchas normas que la Unión Soviética Rusia socialista naciente se había dado, todavía no se habían podido cumplir por la situación de penuria, pero que a pesar de esa gran penuria, eh, hay que reconocer que la Rusia socialista cuida de las madres y de los niños pequeños, ¿no? Y aquí bueno, nos dice una serie de medidas y de instituciones que permiten pues, cuidar de la maternidad, en la etapa justo previa al parto, posterior al parto, el cuidado de los niños y demás. Y el resumen de este apartado es básicamente lo siguiente, que por la implantación del trabajo general obligatorio, el trabajo femenino ha asegurado su valor de empleo incluso a largo plazo, y ese trabajo femenino juega ya un papel, bueno, eso, importante en la industria. El gobierno soviético ha aceptado la premisa de igual salario para la misma tarea, pero desgraciadamente, dice Kollontai, la falta de conocimientos profesionales de las trabajadoras ha originado la consecuencia de que la mayor parte de las mujeres de nuestra República de Trabajadores realicen trabajos sin especializar y mal pagados, al menos en los primeros años después de la Revolución. Y aquí es donde hace la advertencia a los partidos comunistas de los países capitalistas. Lo más crucial de esta conclusión es que, bueno, pese a las deficiencias que todavía hay por la situación de penuria y la dificultad, lo evidente es que a medida que se desarrolle la base económica del socialismo y la fuerza económica de la Rusia socialista, pues es evidente que lo que claro, este país ha empezado a proponerse y en algunos aspectos ha logrado y en otros todavía no ha podido hacerlo efectivo, no ha podido hacer efectivo los propios derechos que quiere implantar, pues bueno, con la base del desarrollo económico, sin duda va a ser posible, ¿no? O sea, se evidencia que el socialismo es el camino. Claro, otra cosa es que el socialismo, precisamente por ser el camino, es atacado salvajemente por la burguesía internacional. El siguiente apartado
es sobre el cambio revolucionario en la vida corriente, ya no tanto en el trabajo, sino en las normas de comportamiento colectivo, las tradiciones, los conceptos e ideas de, de la sociedad mm, naciente, ¿no? Conta y nos habla continuamente de brotes hacia una sociedad comunista futura y elementos de ella que ya empiezan a aparecer, y uno de ellos es cómo el hogar unifamiliar es sustituido por las cantinas públicas y por las comidas gratuitas para niños y muchachos. Eso, con muchos, por supuesto, esto con problemas, porque esas cantinas públicas no llegan a todos los lugares, no hay comida suficiente siempre, la calidad de la comida no, no es siempre en estas cantinas lo suficientemente buena, pero de nuevo, lo que es evidente es que en la medida en que eso fuese posible llevarla a cabo en condiciones de paz y de desarrollo económico, manteniendo la dictadura del proletariado, pues esos lugares cumplen con empezar a resolver ese problema que lastra o que ataba a las mujeres en, en el hogar privado individual, en las tareas domésticas privadas familiares. Y la Colantay anuncia que a medida que estas iniciativas de cantinas públicas y guarderías se desarrollen, pues esa cocina familiar necesariamente va a decaer. Nosotros podemos hoy en día considerar cómo esto en parte ha ocurrido por vías de la mercantilización, por el uso de alimentos precocinados, incluso cada vez es más común, aparecen empresas de producción comida a domicilio, menús diarios a domicilio relativamente baratos, ¿no? Por 8 6 7 euros. Pero claro, bueno, una de las cuestiones que supone este cambio en este abandono de la cocina individual y del encerramiento de la mujer en ella, pues uno de los aspectos que ve positivo Colontain es que las relaciones entre las parejas, aquello en lo que se fije la atención del marido, no sea ya en esta cuestión que suponía al final el sometimiento de la mujer, en esta cuestión de la destreza culinaria, la habilidad en la cocina, sino en la atracción de la personalidad de la mujer, de la compañera, ¿no? En lugar de esa habilidad que, a la cual, bueno, por supuesto que tiene aspectos positivos, pero al mismo tiempo entrañaba la opresión. Y pues el hecho de que estas casas colectivas también, bueno, Colontai nos habla de varias iniciativas que tienen lugar para disolver ese hogar unifamiliar, tanto esas casas en las que, bueno, que eran palacios de la burguesía rusa, de los terratenientes rusos, donde se habitaban por diferentes habitaciones diferentes familias, como casas comunas construidas para ello precisamente, en la que al parecer había unos pisos, unos espacios habitacionales privados, donde cada cual, por supuesto, podía, incluso Conta y lo dice, acondicionarlos a su gusto, ¿no? No estaba, pero que la cocina y una serie de servicios son comunes, ¿no? Pero también hay que convendría recordar que no es, la colectivización que planteaba Conta y no es total, se mantiene un espacio privado donde se puede acomodar al gusto de los individuos. Aquí también una cosa a tener en cuenta es que esas casas comunas que se desarrollaron en los años 20, pues luego se interrumpieron, también eran problemáticas y, y hay una vuelta a las casas individuales. También podríamos discutir si no había elementos también de comunismo utópico en estos intentos un poco acelerados de transformar tan rápidamente las relaciones familiares y por qué estos proyectos luego o algunos no han tenido continuidad o han tenido una continuidad marginal en los países socialistas. Quizás, no, bueno, podemos discutirlo luego en el debate. Pero la idea de Conte es que ese hogar unifamiliar va a desaparecer cuando se creen
muchas más de esas casas comunas que en aquel momento estaban siendo demandadas por los trabajadores y las trabajadoras de Rusia, precisamente porque resultaban más cómodas, nos dice ella, más agradables para hacer vida que las casas individuales. Y otro tanto ocurre con la cuestión de la educación, ¿no? Que que recaía predominantemente sobre las mujeres y que al desarrollar, al convertirlo en misión del Estado, pues es posible lo otro que Kollontai insiste mucho en ello, que es, y bueno, es básicamente lo mismo, pero es liberar a todas las fuerzas del trabajo, y en este caso también estando las mujeres, de todas las tareas improductivas para que puedan ponerse al servicio de desarrollar la producción en el país, que va a ser la base para conseguir un socialismo más elevado, ¿no? Y poder caminar hacia la sociedad comunista. Insiste mucho también Kollontai en que la función de la madre no tiene que ver con limpiar los pañales, bañar al niño, estar pendiente del niño en la cuna, eh, sino en la cuestión de la gestación, el parto y amamantar al niño, ¿no? Esa es lo que define Kollontai como la función social y también en otro momento como la función natural, pero bueno, en este caso como función social de la mujer en el marco de la Rusia socialista, ¿no? Traer a niños sanos al mundo, que puedan vivir, alimentarlos con su propio pecho. Todas las otras tareas es legítimo dejarlas a cargo del Estado socialista, del gobierno soviético, ponerlas en otros trabajadores y, bueno, la misma Kollontai recuerda que las familias burguesas en los países capitalistas ya hace esto, ya encarga a los niños y puede permitírselo, los lleva a determinados profesionales de diferentes ámbitos para que los niños se desarrollen lo máximo posible, ¿no? No se encargan, no es la madre la que cumple todas las necesidades educativas y de cuidados de los niños, pues lo mismo, pero en el marco de un Estado socialista con crecientes servicios es lo que propone Kollontai. Y además, en esos espacios colectivos que los niños compartan, pues también ve Kollontai cómo se va a generar, es positivo también para la futura comunidad socialista, ¿no? Si los niños se acostumbran también a estar en espacios compartidos, y a tener una vida colectiva, pues es también una escuela moral y aquí Kollontai está pensando no solamente, aunque primero habla de jardines de infancia y también habla de espacios de juego para los niños hasta 7 años, pero luego se eleva, ¿no? Incluso a campamentos de verano, cosas, actividades que incumben a menores pues hasta la adolescencia, ¿no? Esto tiene otra contraparte, que es la idea también que busca promover Kollontai a través de un lema que se hace eco en la propia charla, ¿no? La idea esta de no eres madre exclusivamente para tus propios hijos, sino para los de todos los obreros y campesinos. O sea, el cuidado de los niños progresivamente, lo que está tratando Kollontai primero, de generar la base económica para que sea posible y segundo, de romper con los valores de la familia cerrada e individual pasada, es que ese cuidado rompa las fronteras de la familia individual y se normalice enviarlos a los niños a la escuela, incluso suplir el dar la leche a una obrera, a una trabajadora que no puede, pues que otra trabajadora lo haga sintiendo que ese niño al que hay que amamantar, pues es también responsabilidad suya, ¿no? Porque esa es una de las cosas en las que insiste fuertemente Kollontai. Que la mujer tiene que comprender que durante los meses de embarazo no es dueña de ninguna manera de sí misma, pues está, por decirlo así, al servicio de la sociedad y produce, lo pone entre comillas, con su cuerpo un nuevo miembro para la República de Trabajadores. Todo esto, bueno, es algo que en el curso de la educación socialista eh, se, se irá, se irá fortaleciendo. Y esto no quita
pues que existiesen en aquel momento, lo dice la misma Kollontai, pues, un montón de niños abandonados justo por esa situación de guerra y de tremenda penuria económica. Y claro, pues por eso lo crucial era lograr que sobreviviese el socialismo, desarrollarlo y así evitar que ninguna madre se viese en la situación de tener que desprenderse de un hijo. Justo también nos habla en el cierre de este apartado sobre la cuestión del aborto, ¿no? Y cómo si las condiciones de vida de las mujeres no mejoran sensiblemente, pues esos abortos que se practican en los países capitalistas, que se practicaban en Rusia, se seguirían produciendo. El propio gobierno soviético lo había legalizado porque sabía que si no lo legalizaba se iban a seguir produciendo y encima se iban a producir en condiciones de no salubridad. Entonces permitió el aborto en todos aquellos espacios, lo dice Kollontai, donde hubiese condiciones de salubridad para llevar a cabo la intervención y que la persona fuese atendida y después regresase a sus tareas, ¿no? Pero al mismo tiempo que se permite esto, insiste Kollontai, es que nuestra misión es fortalecer el instinto maternal y natural de la mujer por medio de las instalaciones que protejan la maternidad y poniendo de acuerdo esa función de la maternidad con el trabajo femenino para la colectividad. Es decir, eh, hay que asegurar que esa maternidad pueda llevarse adelante junto con el trabajo productivo gracias a todos esos servicios que habían empezado a surgir en la Rusia socialista y que tenían que desarrollarse. Pero bueno, aquí convendría poner sobre la mesa una cuestión bastante polémica, que, como veis, Kollontai no está hablando, por ejemplo, del aborto en términos del derecho a decidir, ¿no? Ella habla de la maternidad como un deber social para la República Socialista y, y el aborto como una necesidad en una coyuntura eh, determinada del socialismo. Unos años más tarde pasarían otras cuestiones y hay un texto de Krupskaya, la pareja de Lenin, explicando por qué se restringió el aborto más adelante en la URSS. Hasta el 13, o sea, el 12 y el 11, Kollontai ya había hablado de los cambios en torno a las cantinas populares públicas, las casas de maternidad, la protección legal de la madre y el sistema estatal de educación. Eso era lo que ella había explicado hasta el 13. Pero ella indica que en la vida socialista soviética había tenido lugar cambios en más aspectos. Y aquí es donde dice que está habiendo cambios muy acelerados y que todavía no nos encontramos en situación de juzgar hasta qué punto nuestra sociedad ha desarrollado ya proyecciones para un futuro de esperanza, ¿no? Bueno, pues ella misma es precavida en considerar los 5 escasos años de historia. Pero uno de los aspectos pues, que ve que ha habido un cambio enorme en la vida del conjunto de los trabajadores del país es la enorme confianza en sí mismos. O sea, la revolución, una de las cuestiones que ha dado a los obreros y los campesinos es eso, saber que pueden dirigir un país, cosa que en ningún país lo reconoce la clase obrera antes de la toma del poder. O sea, es en el curso de la revolución. Por eso cuando alguien plantea o llega a reconocer, el pensamiento burgués llega a reconocer los progresos, por ejemplo, de la China socialista y dice, bueno, pero todo eso no sería posible aquí. Bueno, es que la China socialista tampoco sería posible en China en 1930. No parecería posible. Y fue posible 20 años después, y quien sí sabía que era posible era Mao y el Partido Comunista de China, ¿no? Pero que evidentemente no se puede pensar en la instauración de un país socialista y el estado de ánimo de las amplísimas masas populares y su actividad política, independientemente del proceso revolucionario mediante el cual toda esa población se ha activado y ya ha entrado en una nueva fase histórica. No puedes luego poner la vista sobre un país en que su población no ha iniciado esa enorme efervescencia participativa y declarar que entonces, por tanto, en ese país
no va a existir el socialismo. Bueno, ese país encontrará su camino para derrocar el poder burgués e instaurar el socialismo. Y esa confianza de los trabajadores en sí mismos, nos dice Kollontai, también entre las mujeres tiene especial significado después de siglos de subyugación, y que ha hecho a las mujeres especialmente solidarias con la colectividad. Y cuando luego analiza la situación campesina, dice que particularmente la mujer campesina es más cercana al poder soviético que el hombre campesino, porque la mujer campesina está viendo sistemáticamente que todo lo que propone el poder soviético va socavando su situación de opresión. En cambio, hay hombres campesinos que ven tambalear su dominio sobre la familia individual, y entonces son más reacios, incluso algunos enemigos de ese poder soviético, ¿no? Surgen también como cuestión colectiva, no solamente, o sea, no relativa solamente a las mujeres, sino a hombres y mujeres, los sábados comunistas, ya sabéis, esos sábados en los que se hacen tareas donde participan predominantemente militantes del partido y también una minoría no militante del partido. Esos sábados rojos también se llamaban, donde se cumplían tareas que en la localidad en cuestión eran útiles para, para esa colectividad, ¿no? Y se organizaba la vanguardia más consciente, los sectores más entregados a resolver las tareas que necesitaba la población en su ámbito inmediato, para darse a sí mismas una mejor situación, ¿no? Por supuesto, trabajando de manera voluntaria. Y ese nuevo, parte de ese nuevo código moral que estaba surgiendo en Rusia, donde aparece el desprecio a aquellos que desertan de la producción, aquellos que no quieren encargarse de, de ampliar la base económica de ese nuevo país que estaba puesto al servicio de las clases populares, pero que tenía serias dificultades económicas, pues producto de donde lo había dejado el zarismo y producto de la agresión extranjera y la agresión de la propia burguesía y los terratenientes y los campesinos ricos del propio país, ¿no? Y en el ámbito de las relaciones entre el hombre y la mujer, pues ya dice Contay, desaparece la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos. La mujer aparece ya plenamente como un factor independiente de la sociedad, no un sujeto subordinado al padre, al marido o al hermano. Se van desarrollando esas formas colectivas de vida a través de esas casas, a través de también los jardines de infancia, etcétera. Va prevaleciendo el matrimonio según la simpatía mutua, no según el cálculo económico, porque no hay, en ese momento del comunismo de guerra, no hay esencialmente cálculo económico posible de que beneficiarse en un matrimonio. El cambio, nos dice Conta, y se está dando incluso entre las familias que provienen de la burguesía, entre las familias burguesas, entre las mujeres de la burguesía que por primera vez tienen que trabajar. Y en general lo que ella ve es que esos lazos familiares que habían sido tan férreos durante varios siglos, en los cuales la vida familiar había sido fundamental y rechazaba pues eh, tremendamente, pues eso, por un lado hijos considerados hijos ilegítimos o relaciones fuera del matrimonio, pues esos lazos familiares en todos los sentidos se empiezan a aflojar, ¿no? Son más laxos. Uno de los ejemplos que pone son las parejas casadas que no viven juntas, que ya nos dice que predominantemente son situaciones de militantes del Partido Comunista muy dados a entregarse a la tarea política. Entonces, bueno, pues personas que viven a varios kilómetros en la misma región o que viven en diferentes ciudades, que están decididamente entregados a determinada tarea colectiva, se casan para afirmar su amor eterno, nos dice Cronenberg, pero no encuentran necesario, o subordinan la vida juntos en pareja a aquella actividad que consideran más prioritaria, que es la entrega, la construcción del socialismo. Y también va viendo Cronenberg que hay mujeres que, así como hay hombres que todavía miraban como con nostalgia o que se ensoñaban con la idea de un hogar propio en el que vivir en familia, pues comenta y registra que hay mujeres que crecientemente rechazan esta idea porque ven que su hogar propio suponía recluirse a
a las tareas domésticas. También va avanzando la idea de la maternidad como un asunto social, la idea de que el matrimonio es simplemente una decisión privada entre dos individuos donde no tiene por qué mediar la Iglesia e incluso alguien se puede juntar sin que medie siquiera el Estado, la idea de que el matrimonio se puede disolver fácilmente, la propia disminución de la prostitución y por último el apartado 14 hace un balance sobre todo de las diferentes aportaciones que han hecho las mujeres en el camino de la construcción socialista en todos los terrenos. O sea, desde la participación en los soviets hasta la participación en la producción, también se centra mucho en su participación en la actividad militar, en el apoyo al Ejército Rojo y la conclusión, así, la tesis que ella misma defiende como tesis suya, que poner sobre la mesa es la idea de que el proceso revolucionario ha hecho despertar a la mujer en Rusia del sueño de la bella durmiente del bosque que ha durado durante siglos, ¿no? La mujer de esta Rusia naciente ya no esperaba un príncipe, un hombre para despertar, sino que estaba lanzada en multitud de campos de la actividad humana, produciendo, organizando y entregándose mucho más allá de los limitados horizontes de la familia individual. Aquí es donde nos analiza la situación en el campo y el papel más activo de la mujer en el campo en cuanto al apoyo al gobierno soviético. También reconoce que en el campo no han podido realizarse tantas medidas en cuanto a casas cuna, comedores públicos como en la ciudad y que en el campo es mucho más frecuente la cocina individual y la familia individual, que además allí, justo como todavía el campo no estaba mecanizado, pues la fuerza física era un factor de la producción mucho más fundamental, lo cual propiciaba que el trabajo de la mujer fuese más infravalorado y pese a todo, ella nos constata cómo estas campesinas están más inclinadas a ponerse del lado del poder soviético y a participar en las medidas que vayan transformando esta situación que todavía en el campo no ha podido ser transformada en suficientes medidas. Entonces, bueno, sí nos habla de círculos de estudio y de secciones femeninas del Partido Comunista para ir transformando la vida en estos lugares. Y otro punto interesante, y ya con esto cierro, es que Contайн constata que en esos primeros 5 años de edificación ha habido una división espontánea entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo en la producción social. O sea que predominantemente las mujeres están en unas ramas de la producción y los hombres en otros. Considera que esa división del trabajo es correcta en la etapa de desarrollo en la que se encontraba el socialismo en Rusia en aquel momento. Dice directamente que de momento la tarea no es lograr la total igualdad entre los sexos, sino desarrollar la Rusia socialista. Si para ello las mujeres que se incorporan crecientemente a la producción lo hacen allí donde hay actividad en la que están más familiarizados y organizan los comedores públicos, los jardines de infancia, la asistencia médica y otra serie de cuestiones donde van a mostrar inmediata y más directamente su capacidad y van a ser más útiles a la construcción del socialismo, que es la construcción de su propia emancipación. Y por eso, dice Conday, esta división es correcta y es un factor de progreso en este nivel de desarrollo en el que se encuentra la sociedad socialista, que es, bueno, es muy interesante. Nosotros, como marxistas, siempre pues, teniendo en cuenta eso, la dialéctica de las cosas, el movimiento de las cosas. Y aquí Conday muestra que ese movimiento en esa etapa consistía, pues sí, en una división del trabajo, en la que había una división sexual, pero que era un factor de progreso. Y la conclusión de esta charla es, bueno, aquella lo que conducía toda la exposición anterior, que durante siglos la mujer fue esclavizada por la dictadura de la propiedad privada. Ya nos acordamos de que lo dijo Engels, el surgimiento de la propiedad privada y de la familia patriarcal y la familia mono- mo- monógama posterior y cierra diciendo que
por la dictadura del proletariado se liberó la mujer. Pues muchas gracias, David. Y nada, como todos los martes que tenemos sesión, pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no ha quedado claro o algo que le gustaría añadir a lo comentado por David. No sé si todo el mundo habrá tenido tiempo de leer. Porque engañan estas páginas de Kollontai, son más largas de lo que parece. Mira, mientras nadie dice nada, sobre la ley del aborto del 36, cuando cambia cuando se quita la libertad absoluta de aborto, comentaste que había un texto de Krupskaya y yo tengo uno de Kollontai. ¿Hay otro más o fue error? Yo tengo un texto sobre la nueva ley del aborto de Kollontai explicando el por qué se justificaba este cambio legislativo, por saber si hay otro más y poder mirarlo. Pues mira, lo miro en Google rápidamente. Jugaría que hay una introducción pequeña de Krupskaya y luego está el análisis de Kollontai, que es un poco, creo que es un poco más detallado. Jaione. Hola. Bueno, me ha parecido que está muy bien, la presentación accidentada, que lo sepas. Y por otro lado, pues yo supongo que como en aquel momento siento que hay muchas cosas que me chirrían, ¿no? O sea, que detrás de los planteamientos está todo bien, pero hay cosas que desde mi manera de pensar soy incapaz de digerir. O bueno, la educación o tal. Entonces, me llama la atención, y además me parece buena idea, la idea de hacer otra formación sobre las experiencias en donde se ha intentado o se ha conseguido un Estado socialista con respecto al tema de la educación de los hijos, un poco dejar en manos del Estado la educación más allá de los colegios, jardines de infancia, comedores y tal, sino tema también de valores y esto. Otra cuestión sería la de, no sé, cómo se piensa o cómo, si se mantiene el presupuesto de que eh, el cuerpo de la mujer no es suyo, sino sirve para la causa del Estado, ¿no? Sí, y el tema bueno, del aborto y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si podéis dar ahora alguna visión así general sobre la evolución de esos planteamientos o de esas experiencias que se dieron en la URSS, o hay que esperar a esa otra formación. Yo me apuntaría, que conste. Vale, muchas gracias. Bueno, lo del continuar el seminario, me parecería adecuado en las experiencias socialistas que ha habido. Yo creo particularmente, pues no sé, quizás la soviética, la cubana por la cercanía, no sé, cultural, idiomática, y la china, bueno, podemos explorarlo en todos los terrenos, ¿no? En la cuestión de la educación y en todo lo demás, también en la legislación, en las ayudas, los jardines de infancia, los espacios para amamantar en las empresas, bueno. Y, y sobre la cuestión del cuerpo, o sea, en China el aborto es legal, ¿eh? Y claro, aquí Kollontai está hablando desde en un contexto de comunismo de guerra, en un contexto tremendamente difícil, del que luego los propios bolcheviques dijeron que aquello no era en sentido estricto comunismo, era una organización militar de la economía para sobrevivir a la injerencia extranjera y a la contrarrevolución interna. Pero que aquella situación de falta de desarrollo, por más que se estuviesen haciendo una redistribución inmediata del producto del trabajo, eso no era el comunismo. Y, y, por ejemplo, todo el desarrollo de la China contemporánea, la China desde el año 78, eh, también va en el mismo sentido, ¿no? Hay que construir una base económica de riqueza colectiva, en eso consiste. Eh, y vamos, hoy, hoy por hoy, por ejemplo, en China, la idea de que la mujer, de que una de las tareas sociales de la mujer es la maternidad, eso tiene lugar mediante ayudas a la maternidad, la contribución a la maternidad. Xi Jinping en concreto ha dicho que van a construir una sociedad
amable con la maternidad, lo que implicará un aparato enorme de medidas y de ayudas para que eso sea posible. Por cierto, juraría que en el curso que se hizo con Volver a Amar sobre la RDA, tres mujeres de la RDA comentaron mucho sobre esta cuestión en el contexto de la RDA. Podemos compartir el enlace en el correo cuando se envíe el vídeo de esta sesión. Así que yo creo que sí que hay que tener cuidado en las afirmaciones de Kollontai, en el sentido que ella está hablando de un contexto especialmente duro y difícil y con todavía poco desarrollo como para considerar que lo que había ocurrido en Rusia hasta el momento era el ejemplo mm, vamos, que ya digo que la propia desarrollo de Rusia, que la URSS, niega inmediatamente, en el mismo 1922, en el sentido, negar, no en el sentido de que diga que Lenin ni los bolcheviques no dijeron que el comunismo de guerra había sido erróneo, dijeron que era lo necesario para sobrevivir en esa fase, pero que inmediatamente había que hacer una serie de reformas económicas. Y por eso, en varios lugares del texto, Kollontai estaba en la oposición obrera y que se oponía a la NEP, a la nueva política económica, dice que bueno, que él tendría que buscar el momento, la parte del texto en la que dice que hay una situación en la que ahora se está buscando unos cambios en la economía que van a dificultar esta tarea de la incorporación de la mujer al trabajo. Y ella lo que estaba pensando es en la nueva política económica, lo tengo que buscar. Vale, ya he encontrado la palabra que usa. Habla varias veces buscando economía política en el texto. Dice en la página, bueno, al final del texto 13 o de la conferencia 13 comenta que el rumbo momentáneo de la economía amenaza otra vez a las mujeres con el fantasma de la falta de trabajo. Y ahí hay, entre paréntesis, metida una cita viendo que es del editor, que no es de ella. Dice, Lenin exigió en el 20 Congreso del Partido Comunista Ruso la implantación inmediata de la nueva política económica, NEP, para crear por fin una relación más estrecha entre el proletariado y los campesinos. Esto es porque eso, primero, la producción en el campo estaba muy debilitada, la producción industrial también, y había que quitar ese régimen de requisamiento a los campesinos y sustituirlo por cobrar una parte de la cosecha en términos de impuestos y el resto que los campesinos comerciasen con ello a placer y que eso implicase se esforzasen más en la producción, trabajasen para su propio beneficio, se desarrollase el comercio y aquí es donde ve Kollontai una amenaza y ya digo que hubo diferentes bolcheviques, una minoría, que se opusieran a la NEP, pero la NEP se demostró como una necesidad histórica, igual que cuando China en 1978, la República Popular China decidió emprender las reformas de Deng Xiaoping y Cuba ha tenido que hacer también reformas en el sentido similar, y Vietnam y Laos, lo que prueban esas reformas que emprendieron esos países a finales de los años 70, 80, 90 eran una necesidad para su desarrollo, pues la NEP también lo era. Y, y aquí, pues, habría que andar con lupa, pero podríamos también ver en qué puntos Conte está absolutizando el periodo de comunismo de guerra y ese lenguaje un tanto militar, pues obviamente tiene ese contexto, ¿no? Obviamente, ese lenguaje no se repite ni en la Cuba contemporánea ni en la China contemporánea y en todo caso lo que se trata es que si hay un problema de natalidad y hay que promover la maternidad, pues se trata de eh, hacerlo visible en las propias mujeres, ¿no? Mediante la educación y favoreciendo esa natalidad, haciendo que esa natalidad sea posible, sea amable, dice Xi Jinping. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más o algún comentario. En el libro de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética del 36, que está, bueno, escrito por Stalin o dirigido su redacción por Stalin, ahí resumen un párrafo el comunismo de guerra y dice lo siguiente, en el marco de esa invasión de varios países a Rusia socialista, dice, el gobierno soviético implantó el comunismo de guerra.
El poder de los soviets puso bajo su control, además de la gran industria, la industria pequeña y mediana, con el fin de acumular los artículos de primera necesidad para abastecer de ellos al ejército y al campo. Yo me había olvidado de hablar del ejército, cual no tiene sentido que me haya olvidado de eso. Bueno, implantó el monopolio del comercio de trigo, prohibió el comercio privado de cereales e introdujo el sistema de contingentación de productos agrícolas, o procesamiento, bueno, con objeto de controlar todo el sobrante de la producción recolectados por los campesinos, formar un stock de trigo y abastecer de víveres al ejército y a los obreros. Finalmente implantó el trabajo general obligatorio, extensivo a todas las clases de la población. Esta incorporación de la burguesía al trabajo físico obligatorio permitía utilizar a los obreros para otros trabajos más importantes con vistas al frente. Y con ella el partido ponía en práctica el principio de que el que no trabaja no come. Y sigue diciendo, todo este sistema de medidas impuestas por las condiciones extraordinariamente difíciles en que había que organizar la defensa del país y que tenían carácter provisional, se engloban bajo el nombre de comunismo de guerra. El país se preparaba para una larga y dura guerra civil con los enemigos exteriores e interiores del poder soviético. Bueno, pues yo pienso que leyendo este párrafo, la visión que transmite Coventin en su texto no es exactamente esta conclusión que sostenía el Partido Comunista de la Unión Soviética en el llegado al 36. Yo creo que sí podríamos decir que Coventin está absolutizando las condiciones del comunismo de guerra, o queriendo sacar en exceso conclusiones universales de una situación que después en el 36 se caracteriza como extraordinariamente difícil y como medidas de carácter provisional. En mi opinión, hay otro punto de utopismo en el texto de Kant. Hay un momento en que habla de que la familia, primero que no habla de la familia individual moderna, como habla Engels, o de la familia monógama ligada por relaciones. Habla solo de la familia burguesa. No se habla de la familia. La familia proletaria no es familia burguesa, es familia proletaria. Es familia individual moderna, bajo relaciones de amor, con mil dificultades, y también a veces que se mantiene por la necesidad de, pues yo qué sé, de que hay que pagar el alquiler, de que a ver que si nos separamos, a ver qué hacemos, y mejor seguir juntos que pensar en cómo aguantar con los gastos por separado. Eso es un hecho, ¿no? Eso es parte de la familia obrera. Pero la familia obrera no es lo mismo que la familia burguesa. Y cuando hay un momento en que habla de que la familia burguesa se va a disolver y lo que va a quedar es una comunidad de individuos con relaciones de diverso tipo, y nos mezcla las relaciones familiares con otro tipo de relaciones. Pues bueno, yo creo que ahí hay un punto que no es equivalente a lo que comentaba Engels y lo que hemos visto en otros textos marxistas, que es la idea de que en el comunismo el amor sexual individual moderno va a tener la verdadera posibilidad de desarrollarse, y conjeturaba Engels, pues no apunta, la cosa no apunta a que las relaciones van a convertirse en absolutamente esporádicas, sino que esas relaciones se mantendrán el tiempo que dure el amor, pero no conjeturan, Engels no conjeturaba una relación colectiva, amorosa, y en cambio el planteamiento que hace Kollontai nos desdibuja la idea de familia. Voy a ver si encuentro el párrafo en el que aparece enseguida. Cuando está hablando de que se comprueba el aflojamiento de los lazos familiares y la idea de que, familias que hacen uso del consumo colectivo, de los comedores públicos, que envían a los hijos a los jardines de infancia, en una palabra, se comprueba también en este punto un aflojamiento de los lazos familiares. Y dice, esta tendencia momentánea será aún más fuerte en el futuro y la familia burguesa se extinguirá. En su lugar llegará un nuevo tipo de familia, la colectividad trabajadora. Yo digo, esta tesis no está en Engels, no está en... Esta tesis de Kollontai. Y dice Kollontai, en esa nueva forma fundamental conviven las personas unidas no por vínculos de sangre, sino ligadas solidariamente por su trabajo, sus intereses. Por ejemplo, este planteamiento de Kollontai, si revisamos, la familia no ha tendido a desaparecer en los países socialistas. Hay gente que dirá que, bueno, todavía falta recorrido. Bueno, veremos. Pero a mí no me parece aquí legítimo hablar de familia burguesa, porque lo que había, en todo caso en Rusia en aquel momento predominantemente, la familia obrera y familia campesina. Y si hablamos que el nuevo tipo de familia son personas unidas por vínculos no de sangre, sino de trabajo e intereses comunes, pues entonces
Eso supone que familia y sociedad se convierten en una misma cosa, ¿no? No hay familia, es vínculos sociales. Cuando lo que nos había dicho Engels es que el amor sexual individual moderno es una relación excluyente, donde los sujetos se desean de manera excluyente y por tanto buscan hacer su vida juntos por el tiempo que dure esa, que no, y que ya explicaba Lenin, o lo veremos en el próximo, que no se refiere simplemente a mera atracción sexual momentánea, sino a relaciones profundas de amor, cariño, respeto y de interés genuino de pasar tiempo juntos por una cercanía profunda, un sentimiento de cercanía o de conexión que no es la misma que la que hay entre hermanos, que no es la misma que la que hay entre amigos, que no es la misma que la que hay entre camaradas, que no es la misma que la que hay entre alguien que uno respeta mucho por lo bien que hace un trabajo, por lo bueno que es en determinada rama artística si no ves el amor sexual individual. Y parece que Contain nos lo desdibuja eso. Eso es mi sensación. Bueno, pues como no hay más preguntas ni más comentarios, cortamos ya la sesión y nada, nos vemos dentro de 15 días, o bueno, 14 días en realidad, para que ya es la última sesión del seminario sobre los textos de Lenin y Stalin, si no me equivoco. Nos vemos dentro de 2 semanas.